Bueno, Arauca es una ciudad llena de cultura, llena por ejemplo, de joropo, ahí es donde hay harto joropo, hartos bailes, vestidos, hay mucho llanero. El taller 1 es un poco un diagnóstico, tanto de las habilidades de estudiantes y profes que participan del proyecto, como un diagnóstico del territorio. El ejercicio de cartografía social que hacemos en la primera parte de ese taller nos permite un poco pues acercarnos al territorio, porque varios de los miembros del equipo interdisciplinar no hemos de hecho ido previamente a las regiones en las que estamos haciendo los proyectos, entonces es también un poco un diagnóstico del territorio en el que estamos trabajando. La primera impresión que me dio fue cuando pues me llamaron a hacer este proyecto. Pues yo cuando llegué ya todos estaban hablando entre sí, pues dije, bueno, solamente van a trabajar los profesores y adultos y pues solamente van a poner X a los alumnos. Pero no, el proceso más que nada ha sido un compartimiento total. Y tanto alumnos como profesores fuimos aprendiendo de todo y haciendo partes iguales por trabajo, como por ejemplo, cada uno en este caso ya somos grados totalmente diferentes y ocupaciones totalmente diferentes, pero estamos haciendo el mismo trabajo. A uno le enseñan muchas cosas y lo que uno no sabe uno lo puede preguntar a otra persona de su grupo, uno puede compartir, aprender a ser amable, ayudarse entre sí. Aquí me hicieron ayudarme a imaginar cómo sería antes. Un proyecto abierto, muy flexible, donde yo pienso que sí puedo meterme en este proyecto, pues afortunadamente soy una persona que me gusta ser crítico. Yo pienso que sí podemos hacer unas nuevas o innovar la parte pedagógica en el aula, principalmente por ahí lo estoy mirando más que todo por la parte de investigación. Me pareció una actividad bastante innovadora, ya que se salió de los estigmas de que simplemente hay que seguir la historia al pie de la letra, como se nos viene enseñando durante años. Se nos enseñó de una forma bastante original y bastante divertida y entretenida. Hemos pensado con los estudiantes porque de ellos han surgido varias inquietudes y pues como mujer, como docente, también me llama muchísimo la atención cómo ha sido o cómo fue el protagonismo de la mujer en la independencia o en el proceso de independencia. En el taller 2 entonces ya empezamos un ciclo de formación pequeño en habilidades de investigación histórica. Entonces en este taller hay un primer momento en el que realizamos un taller de fuentes. La idea es que los participantes se acerquen un poco a la definición de lo que es un archivo histórico, de lo que es una fuente y qué tipos de fuentes hay, que conozcan que hay diferentes tipos de fuentes y que todas nos arrojan información importante para reconstruir el pasado. Luego procedimos a hacernos una pregunta elemental para investigar a fondo sobre esa pregunta, que fue sobre el Bicentenario hace 200 años, pero entonces con otros roles, no solamente el de la guerra, sino también podría ser el de cualquier otro rol que tú quisieras, el de, por ejemplo, los juegos, las tradiciones, etcétera. Que podemos ampliar mucho más la información que tenemos, porque, por ejemplo, por mi parte yo jamás había visto ninguna tarjeta postal, ni nada de eso, y no me imaginé que lo que hoy conocemos como 500 pesos antes fuesen billetes, ¿sí? Y con ayuda del pasado podemos decir, mire que evolucionamos desde allí hasta aquí, podemos pensar en lo que vamos a hacer para el futuro. Me encantaría investigar sobre la mujer, porque antes la mujer no era valorizada. Creían que simplemente era la que arreglaba la casa, que cuidaba a los niños, y no le daban importancia para nada. De hecho, las trataban supremamente mal, eran súper machistas. Y ahora tenemos la oportunidad de salir adelante nosotras.
A cada uno se le entrega una fuente y ellos hacen el ejercicio de clasificarla según si es primaria o si es secundaria, si es oral, escrita, visual o material. Y la idea es que pues ya con esas habilidades afianzadas entren a construir una pregunta de investigación. Entonces el taller 2 finaliza con los grupos de investigación ya consolidados y con una pregunta o varias preguntas de investigación más sólidas, que serán las que marcarán la pauta para los siguientes talleres. Creo que digamos como el gran reto que hay de taller 1 a taller 2 es la continuidad de los estudiantes y de los profesores. Ahí es donde nosotros vemos que han estado enganchados con la metodología que les estamos proponiendo. En general hemos visto que llegan de nuevo el grupo y que continúan en este taller como fieles a lo que les hemos propuesto. El taller 2 es un taller más concreto, está un poquito, a pesar de que tiene muchas dinámicas, muchos movimientos, es un taller más exigente, digamos, en cuanto a los conocimientos de investigación histórica. Pero creo que tiene muy buenos resultados y por lo menos ya ellos llegan a interesarse particularmente en un tema, empiezan a hacerse preguntas y de este taller salen a buscar fuentes para llegar al taller 3 y evaluarlas, clasificarlas y empezar a pensar en su producto de investigación. El taller 3 continúa en la primera parte con un momento de habilidades de investigación histórica. Entonces trabajamos lo que es la crítica a fuentes, que es, digamos, el núcleo de la investigación histórica, que consiste pues en la lectura crítica de diferentes tipos de fuentes. Para este taller es ideal que los grupos ya hayan realizado un proceso de investigación autónomo y que lleguen al taller con fuentes que sean relevantes para su pregunta de investigación y que puedan trabajar en el análisis de esas fuentes en ese taller 3. Escogí el tema de la medicina ancestral o de medicina tradicional en la medida de que cada vez como que la ciencia avanza, pero se descubren más cosas, mientras que las curaciones, como han sido desde el principio, desde un comienzo, las curaciones de los ancestros, de los indígenas, de los negros y del blanco, han venido plasmando un tipo de medicina mucho más efectivo. Empezamos a hacer nuestro proyecto del Bicentenario y cómo iba a ser cada tema. Entonces, el tema que me correspondió fue los indígenas y los llanos en la independencia. Pues el tema lo escogí ya partiendo de escritos que narraban cuáles plantas curaban qué tipo de enfermedades y cómo el hombre en el llano las buscaba fácilmente y básicamente todo el llano estaba lleno de medicinas para él, para su supervivencia. Preguntándole a las principales fuentes que son los viejos, ¿sí? Sobre la medicina, sobre lo que es, cómo fue aproximadamente hace unos 200 años o el siglo pasado, antepasado. Y realmente queda uno sorprendido qué tantas cosas podían ellos hacer con sus conocimientos, que yo le podría decir que es un conocimiento de la medicina o de las cosas que no pasan ni siquiera por nuestra mentalidad. Después proseguimos a elegir cómo queríamos plasmar esa idea, si por medios audiovisuales o si no, por medio artístico. Nosotros escogimos, en nuestro caso, fue el medio artístico. Pues Marco nos pidió que hiciéramos bocetos y nos inspiráramos para saber cómo ir mejorando. Y pues sí, él nos enseñó los colores, cómo poderlos difuminar y todo eso, o si no, combinar para que obtuvieran unos mejores colores. Ellos ya empiezan a hacer una introducción a las herramientas técnicas de creación de cada uno de los lenguajes que ellos han seleccionado. Entonces, quienes han seleccionado pintura empiezan ya a hacer ejercicios de creación en pintura, quienes han seleccionado algo audiovisual pasan a hacer ejercicios de creación audiovisual y a familiarizarse con la técnica de cada lenguaje. En el taller 4
Cada grupo ya ha hecho una consulta de fuentes. En el taller 4 ya tienen un consolidado, más o menos 4 o 5 fuentes relevantes a su pregunta de investigación, y lo que ellos empiezan a hacer es construir con base en esas fuentes una historia, la historia que nos van a contar. Al final de ese taller entonces tenemos una historia consolidada y el paso de cada grupo ya al proceso de creación. Entonces talleres 4 y 5 son enteramente procesos de creación de esa historia que cada grupo nos va a contar producto de la investigación histórica que han hecho. Nuestra pregunta de investigación fue ¿qué papel hizo la mujer en la época de la independencia, en la campaña libertadora, la mujer llanera? Nos enfocamos en la mujer llanera, ¿no? Había mujeres leñadoras que iban a buscar la leña, las costureras que cosían los uniformes de los combatientes, las lavanderas que lavaban los uniformes. Como sacamos el producto fue como que algo muy chévere porque nos divertimos como en el río cuando ustedes se metieron, que con las piedritas no podían, cuando estaban tomando las fotos de la leña, las de la mujer combatiente, todo eso. O sea, fue muy chévere como que vestirnos, tener que pintarnos y todo eso. Estamos trabajando la medicina que se usaba a mediados del siglo XIX por el llano. Y con esta pintura que es el trabajo de ahora mismo, yo quería expresar una simbología entre las 3 principales fuentes de cotidianidad en la vida del llanero, que eran los animales, las plantas y el llanero mismo. Estos conocimientos eran fundamentales para su supervivencia, aunque ahora ya todo eso se desapareció, fue lo que nos hizo ser lo que estamos ahora mismo, lo que hacía que un llanero sobreviviera. Quería plasmar una relación entre el hombre y el animal, y cómo ellos usaban sus plantas a su beneficio, cómo eran las fuentes de su vida, cómo con ellas se curaban cualquier cosa de enfermedades, picadoras, mordedores de serpientes. Nosotros estamos trabajando lienzo, pintura acrílico sobre lienzo, y pues es como una pintura en sí que relata una historia. Por ejemplo, nuestro tema de investigación en sí era qué medicinas utilizaban la gente o los llaneros en el siglo XIX. Entonces, pues aquí podemos ver mucha naturaleza, que era más que todo la medicina que ellos utilizaban, cosas como plantas. Esta es una planta medicinal que ellos utilizaban. Lo que quiero transmitir es como esa conexión entre la naturaleza del hombre para la medicina. Ya después con Jaime ya comenzamos a entablar otro tipo de relación en la cual comenzó él a mostrarme parte del camino, ¿sí? Que este es un trabajo muy rico siempre y cuando uno tenga las manos sueltas. Íbamos a mejorar ese guión, lo mejoramos más completo, más para que no haya tanto diálogo, y lo fuimos mejorando mejor porque era la información que era, para no salir tanto del tema. Y después entre todos en equipo llegó la parte más emocionante, que fue la cometa, que fue lo más revelador. Y entonces empezamos todos a pintar, entonces fue divertido realmente. No se sentía como uno presionado, que ay, tengo que terminar esto, tengo que hacerlo, como uno normalmente se siente en el colegio, que algunas veces lo presionan a hacerlo y que si no, qué bonito, no tiene remedio y todo eso, ¿sí? En cambio con él no, él nos daba ideas de cómo podíamos arreglar cualquier error, que no todos los errores realmente eran malos, sino que se podían mejorar, que de los errores se aprendía. Es otra forma de contar la historia, que se convierte en unas experiencias significativas inolvidables, porque los chicos eso nunca lo van a olvidar. A medida que uno va pasando el tiempo, va adquiriendo unas experiencias que le permiten a uno contar la historia de diferentes formas, porque uno tiene diferentes formas de aprender. A través de la pintura, hicimos entrevistas, luego empezamos a averiguar y a indagar con un historiador, estuvimos varias fuentes históricas, un periódico y una revista también donde leímos sobre ese acontecimiento. Nos pareció que hacer la cometa era una buena apuesta. ¿Por qué? Por los niños, ¿sí? Y porque podían pintar y se podían untar y lo podían disfrutar, ¿no? Lo que me gustó fue como la metodología en que nosotros decidimos como mostrar y como expresar nuestro proyecto, pues que era sobre las mujeres en el Bicentenario. ¿Y qué te pareció investigar sobre las mujeres?
tú siendo hombre y el único hombre en el grupo? Pues la verdad al comienzo no estuvo muy bien, como dije hace rato, pero ya finalizando todo chévere, conocí muchas personas que no conocía. Estamos demostrándonos a nosotros mismos como profes y como agentes de este proceso educativo que podemos investigar de otras maneras, que podemos investigar desde nuestras preguntas, que cualquier pregunta es buena, que cualquier pregunta es válida, que la investigación tiene una relación conmigo y que yo tengo una relación con el territorio y que esas dos variables o esas dos situaciones ya son suficientes para yo hacerme cualquier pregunta que me motive a indagar, a conocer algo más. Y si nosotros tenemos niños preguntadores, indagadores, tenemos potenciales científicos. Tenemos potenciales científicos de las ciencias humanas y de las ciencias naturales. Tenemos gente que va a querer resolver problemas y gente que va a querer hacer un mejor país. Gente que va a poder hacer realidad esos sueños que están en ese mapa, en el que dicen quiero tener un cine, quiero tener una casa de la cultura en mi municipio. Si estos niños investigan y hacen de la investigación algo cotidiano, van a hacer realidad esos sueños en el futuro. Hola, yo soy Úrsula. Hoy nos transportaremos al pasado para sumergirnos en una aventura y descubrir cómo se alimentaban las tropas de Simón Bolívar en la ruta de la campaña libertadora hace 200 años. Comenzaremos este viaje en Guasualito. Y sí, he aprendido bastante, porque de pintura en sí yo no sabía nada, porque yo soy más dibujante que pintor. Y pues lo que más se me complicó fue el delineado de los mismos objetos, porque tener un pincel en la mano ya siempre da mucha inseguridad por primera vez. Los colores, el combinado, fueron cosas que poco a poco fui retomando. Taller 5 es proceso de creación, digamos, permanentes, como la consolidación de estos proyectos de creación que son pues el resultado del proceso investigativo. Fue muy interesante saber más de la historia de Colombia, ya que personalmente no soy de Colombia, soy venezolana. Entonces descubrí mucho más sobre lo que pasaba acá hace 200 años. Me divertí mucho en vez de estar escribiendo y leyendo. Bueno, sí leí bastante, claro, pero fue divertido expresarlo así. Poder además explicarle a las personas cómo entendí yo la historia de Colombia. Bienvenidos a un nuevo episodio de The History Things. En la mesa nos acompañan Fátima, Paula, Lexi, Nelson, Wilson y quien les habla, Shadia. Hoy les vamos a hablar sobre el entretenimiento hace 200 años. Paula, ¿nos puedes explicar rápidamente qué es el Bicentenario? El Bicentenario son los 200 años de una gran manifestación de aquel 20 de julio, donde se supone que se dio el grito de la independencia y todo empezó por un simple florero o esa fue la excusa para iniciar una revuelta. Pero no quiero relatar una historia de un grito, quiero hablarles sobre cómo la sociedad, tanto en Colombia como en España, se entretenían. Hola a todos, yo soy Angelina Pérez, estudiante de la institución educativa Simón Bolívar. Tengo 9 años, curso el grado 4 y hoy presentaremos nuestro programa Arauca es Bicentenario, junto a Jesús Mora, Margie Prieto, Jocelyn Balbuena, Samuel Rojas. Muy bien, les cuento que estamos en la Casa de la Cultura, que es el epicentro de nuestro programa. Arauca, mil gracias por la canción. Arrienda suelta, cabalga mis emociones, buscando en ti la más bonita inspiración. Arauca, tierra soñada por el sol. Arauca, mil gracias por la canción. Arrienda suelta, cabalga mis emociones, buscando en ti la más bonita inspiración. Invitaron a 2 compañeros más, a 2 estudiantes, y entonces luego ellos y yo también dijimos el locutor, fuimos un locutor en el guión de radio y luego ese audio se llamaba Sonoviso. Entonces luego
buscábamos también unas imágenes. Antes del guión también buscábamos imágenes porque le íbamos a colocar ese audio con imágenes, como un video le íbamos a formar. A mediados del siglo XVII se establecieron los misioneros de la Compañía de Jesús o jesuitas, quienes hicieron reducciones o pueblos de indios iraras, tuneos, guajivos y achaguas. Dichos misioneros obtuvieron un gran éxito económico y doctrinero, que no era bien visto por la autoridad real. La guerra irregular o de guerrillas es una actividad militar llevada a cabo por un grupo no muy numeroso de personas, las cuales se alzan en armas contra un sistema de gobierno determinado. Pues lo que aprendí fue que siempre podemos compartir algo entre todos nosotros. Podemos seguir aprendiendo cosas de profesores que sedes completamente distintas, de personas de otros grados, de otras ocupaciones. Y sí, todos al fin y al cabo llegamos a lo mismo. Seguimos en un proceso de aprendizaje en el que todos no sabemos nada y luego lo sabemos todo para luego compartir esa información. Todo es un compartir gigante entre las personas. Lo que más me gustó pues fue que mi grupo, porque estábamos nosotras, yo con unas amigas y también hicimos un nuevo amigo, un amigo de quinto. A la vez entonces abordamos el tema y también compartimos. Yo tengo 49 años y es la primera vez en mi vida que tengo esa oportunidad de elevar una cometa y elevarla, ¿no? Elevarla al cielo y ver que el producto nos dio resultado. Y seguir el proceso, o sea, la investigación no se debe quedar ahí, sino uno seguir investigando, indagando, hasta convertirse en un historiador profesional. Este proyecto me ayudó a enamorarme un poco más del área, de todo esto, y también me ayudó mucho a la investigación que hice, me ayudó mucho también en mi clase de sociales porque estamos viendo temas de esto, entonces mejoré muchísimo en el área de sociales. Yo antes pensaba, bueno, y las mujeres no tuvieron desempeño en eso, hasta que ingresé en esta capacitación y descubrí muchas cosas que hicieron las mujeres que yo no conocía, como Policarpas en la Barrieta, Pueblo miserable, yo os compadezco, algún día tendréis más dignidad, a manejar la cámara, a tomar fotos, a dibujar mejor. Pues yo pienso que estoy en un punto medio ya en el que las cosas se van haciendo más sencillas poco a poco y pues ya el proceso de iniciar todo desde cero se va terminando. Y sí, uno va tomando más conciencia sobre lo que está haciendo, lo va agilizando y va depurando las cosas. Se han creado proyectos que no solo son muy atractivos visualmente o sonoramente, sino que además sí son producto de un proceso de investigación previo. Es decir, si uno le pregunta a los grupos de investigación, bueno, ¿cuál es tu tema? ¿Qué historia es la que nos estás contando allí? Por ejemplo, en una pintura o por ejemplo en un video, ellos son capaces de responder qué historia es la que se cuenta y responder, digamos, esa historia en relación con un contexto histórico pertinente, ¿no? En este caso, pues que estamos conmemorando el bicentenario y que estos proyectos de investigación tienen una relación directa o indirecta con la vida social de hace 200 años, creo que sí se ha logrado que los niños puedan hacer un poco ese ejercicio de imaginación que implica la historia. Yo creo que el hecho de que estemos trabajando la parte de investigación nos ayuda mucho a conservar, a cultivar y a ir por medio de la tradición oral y escrita pasando nuestra historia y cómo nosotros somos lo que somos y de dónde venimos y cómo fue que logramos todo eso a nivel del Bicentenario. Aprender haciendo es lo único, porque el niño aprende haciendo, de verdad. Y en el caso mío, con mi equipo de niños y niñas, la verdad es que ellos se metieron en el cuento, montaron todo el conversatorio, toda la cuestión, y me dijo, profe, hay que hacer esto, bueno, quítele esto, móntele esto, hágale aquello, ¿sí? La verdad que los chinos sí, ¿para qué? Les gustó esa vaina y ellos están felices con ese tipo de actividad. Echar a volar la creatividad, eso de esa manera, ¿no?
la imaginación que tuvieron los chicos para hacer estos proyectos fue increíbles y la sapiencia de ustedes como directores, como motivadores fue espectacular. Aprendimos muchas cosas muy interesantes. Neida y Doña Blanca nos contaban que en esa época a los niños les dejaban poco tiempo para jugar, debido a las múltiples tareas que tenían entre semana. Tenían momentos para entretenerse, en especial antes de la cena. En algunas tardes soleadas y de los días domingos encontraban otro espacio para estas actividades, aunque se cree que en sus labores de trabajo podían tomarse algún momento para jugar, nadando en los caños y ríos del municipio. Le doy el excelente por la participación general, porque es un trabajo que tuvo inicio, que tuvo desarrollo y que tuvo también su fin, su cierre, y fue un cierre también muy participativo, muy alegre, donde se tuvo en cuenta también pues los familiares de los niños, ellos felices de poder venir a ver los niños, a sus hijos en fotos, al escucharlos, al verlos en un video, para ellos los enorgullece bastante. Me encontré con la grata sorpresa hoy de mis otros compañeros del Instituto Oriental Femenino, del Liceo Tame y por supuesto mi institución Inocencio Chinca, que vamos a hacer como exposiciones en los diferentes colegios para mostrar lo que nosotros hicimos acá, cosas innovadoras, cosas importantes, que no solamente es entrar al aula de clase y hablar de un bicentenario, que pasaron por acá, que dejaron esto, sino también a través de la artística demostrar que se puede hablar de muchas cosas. Definitivamente los chicos se dieron cuenta de las capacidades que tenían y sobre todo que asumieron retos, ¿no? Y los llevaron a cabo. Yo creo que eso me pareció importante, despertar como el deseo de aprender en ellos, también muy interesante. El cambio fue bastante notable. Nosotros somos una zona, digamos, entre comillas, olvidada, porque pues casi no llegan muchas cosas aquí de eso, de que, en especial de por allá de Bogotá y todo eso, entonces es algo nuevo para nosotros, y pues por darnos la oportunidad a tantos chicos de poder como seguir adelante y sí, soñar más, que podemos hacer las cosas. Nosotros queríamos que los niños y los adultos, no solamente los niños, sino especialmente los adultos que acompañamos a los niños en esos procesos educativos, también transformaran sus prácticas y desarrollaran también competencias científico-sociales, ciudadanas y socioemocionales, y siento que eso lo logramos. Eso es simplemente un pretexto de cómo enseñar y aprender de una forma diferente. Entonces el Bicentenario no acaba en el 2019, el Bicentenario es un proceso que lo estamos llevando hasta el 2023. Entonces si quisiéramos seguir con temas de independencia e historia, podemos seguir unos años más. Pero realmente aquí tenemos un pretexto para analizar, investigar, analizar un fenómeno, una situación, un tema que nos interese y después llevarlo a la práctica a través de lenguajes diferentes. Entonces acá lo que tenemos es eso, un pretexto que después podemos llevar a otras áreas del conocimiento y aplicarlo siempre y cuando estemos apoyando a los niños, a los jóvenes y a los adultos a desarrollar sus competencias, estemos integrando diferentes lenguajes, lo estemos haciendo con alegría. Bueno, ese proceso al principio da susto porque el micrófono, de pronto el cambiar la voz, me están mirando, así no tenga la cámara, pero me están mirando, el escribir, cuidar toda esa parte de la redacción, pero fue muy emocionante porque grabábamos, nos equivocábamos, parábamos, volvíamos otra vez. Aprendimos bastante, nos reímos bastante, disfrutamos de cada una de las grabaciones porque las cápsulas fue un trabajo en equipo, pero cada uno presentó la suya. Entonces, si uno podía participar en la cápsula de un compañero, todos participamos en lo que se pudo. Cada día, desde la primera pincelada que hicieron hasta la majestuosa y hermosa cometa que elaboraron y que voló esa cometa con esa historia, ese bicentenario por el aire, fue algo muy importante y muy emotivo para ellos y para mí como docente.